¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Me duele! ¡No puedo levantarme! El empujón llegó sin aviso. Sentí sus manos en mi pecho, el impacto me tiró al suelo frío de la sala. Mi rodilla pegó primero, un crujido seco que retumbó dentro de mí. El aire se me fue de los pulmones, por un segundo, el mundo se detuvo. Yo, 72 años, tirada ahí, mirando el techo manchado, mientras el dolor se extendía como fuego. Fue entonces cuando vi a Miguel. Mi nieto de 8 años, escondido detrás de la cortina, ojos bien abiertos, sin un solo sonido. No gritó. No corrió. Solo me miró fijo, como si cargara el peso de todos los silencios que yo guardé por décadas. Me llamo Rosa, y esta es mi historia, contada del corazón para ustedes que me escuchan en lecciones de un nieto. Empecé la vida en los años 60, casándome joven de más, creyendo que amor era aguantar. Crié a mi hijo Carlos en ese mismo ciclo, pensando que lo protegía. Hoy, viuda, vivo con él después de perder todo en una inundación. Y ayer, vi el pasado repetirse, pero también vi algo nuevo en los ojos de Miguel. Si esta historia ya te conmovió, dale like ahorita, la ayuda a llevar más lecciones así a quien las necesita. Y suscríbete al canal, vas a recibir historias reales que fortalecen el alma, nos recuerdan que nunca es tarde para cambiar. En los comentarios, escribe tu ciudad o país. Me encanta saber de dónde me escuchan, sus voces me dan fuerza para seguir compartiendo lo que la vida me enseñó. En ese instante, con Miguel mirándome, sentí que algo estaba a punto de cambiar. La rodilla me dolía a rabiar, pero lo que me atravesaba era otra cosa, una vergüenza antigua, que cargaba desde los 18 años, cuando me casé con Antonio. En aquel tiempo, en 1962, el pueblito donde crecí todavía creía que mujer buena era mujer callada. Mi papá, hombre de pocas palabras y manos pesadas, decía que matrimonio era para siempre, que una tragaba sapo y sonreía. Yo tragué. Tragué las primeras discusiones, cuando Antonio rompía mis revistas porque mujer no necesita leer pendejadas. Tragué las noches en que llegaba borracho y me sacudía por los hombros, exigiendo saber dónde había estado, yo, que no salía del patio. Tragué hasta el día en que levantó la mano por primera vez, y yo, embarazada de Carlos, fingí que era accidente. Carlos nació en 1965. Recuerdo el olor a leche tibia y pañal limpio, como agarraba mi dedo meñique con su manita entera. En ese momento, juré que nunca vería lo que yo veía. Pero uno no controla lo que los ojos de los niños captan. A los 4 años, Carlos ya se encogía cuando el papá gritaba. A los 7, imitaba el tono autoritario al jugar a la casita con los primos. Yo me decía que era fase, que niño es así nomás. Mentira cómoda. Antonio murió en 2003, de un infarto fulminante en medio de la feria. Yo tenía 56 años, y por primera vez en décadas dormí sin miedo a despertar con una cachetada. Pero la libertad vino acompañada de soledad. La casa se quedó grande de más, las cuentas más grandes todavía. Cuando la inundación de 2020 se llevó todo, muebles, fotos, hasta el álbum de bodas que guardaba al fondo del armario, Carlos me llamó a vivir con él. Mamá, aquí hay espacio. Nosotros cuidamos de usted. Acepté. Pensé que era el ciclo cerrándose suave. Craso error. La casa de Carlos olía a nuevo, piso de porcelanato, electrodomésticos que parpadean lucecitas, tele enorme en la sala. Ana, mi nuera, es dulce, pero vive corriendo entre home office y Miguel. Carlos, a los 57, carga el peso de ser el proveedor único. La empresa de logística donde trabaja recorta horas extras, el camión se descompone cada rato, la renta del local comercial subió. Llega a casa con los hombros caídos, pero la mirada sigue siendo la misma del papá, ese brillo que precede la explosión. Los primeros meses, todo fluyó bien. Yo cocinaba frijoles con chorizo como le gustaban, planchaba su ropa con almidón, contaba historias de cuando era niño. Miguel adoraba oír del tiempo en que el abuelo Antonio llevaba al papá a pescar al río, yo omitía las peleas que venían después, cuando Antonio tomaba de más y tiraba la caña al monte. Miguel dibujaba peces de colores y los pegaba en el refri.
Ana agradecía con abrazos rápidos antes de volver a las juntas de Zoom. Carlos sonreía, pero era sonrisa de medio cachete, la que no llega a los ojos. Poco a poco, las cosas cambiaron. Empezó con comentarios sobre la sal de más en los frijoles, sobre que yo dejaba la llave abierta, sobre, vieja no entiende de economía. Yo respondía bajito, perdón, hijo, y tragaba de nuevo. Por las noches, acostada en el cuarto de visitas que olía a pintura fresca, oía discusiones amortiguadas del otro lado de la pared, Carlos y Ana hablando de lana, de futuro, de mi mamá que gasta caro en medicinas. Yo fingía dormir, pero contaba las grietas del techo, eran 23, siempre 23. Miguel se daba cuenta. Niño de 8 años, pero con alma de viejo. Paraba de jugar carritos cuando el papá alzaba la voz, venía hasta mí y apoyaba la cabeza en mi brazo. Abue, ¿todo bien? Yo mentía con una sonrisa, sí, mi amor. Pero ya no creía. Empezó a dibujar menos peces y más casas con puertas cerradas. Una vez, dibujó a la familia entera, yo con manos juntas, Carlos con puño cerrado, Ana de espaldas, y él en medio, sosteniendo un escudo de cartón. Me lo mostró escondido, susurrando, es para protegerte. Guardé el dibujo en el cajón, junto con las cartas que Antonio me escribió los primeros meses de novios, palabras dulces que nunca más se repitieron. A veces, releía una a la luz del buró, buscando a la chava que creyó en ellas. Solo hallaba manchas de lágrimas viejas. La tensión fue creciendo como nube antes de tormenta. Carlos perdió un cliente importante. El camión quedó 2 semanas en el taller. Ana empezó a trabajar hasta más tarde. Yo intentaba ayudar, lavaba trastes, doblaba ropa, hacía pastel de elote que Miguel adoraba. Pero cada gesto parecía molestar. Mamá, no se mate trabajando, decía, pero el tono era de orden, no de cariño. Yo respondía, está bien, e iba al patio a regar las plantas que Ana me dejaba cuidar, una maceta de albahaca, otra de romero, un pie de tomate cherry que se negaba a prender. Ese día, la bronca empezó por el tomate. Carlos llegó y vio las hojas marchitas. Mamá, ni una planta sabe cuidar, riega de más, la ahoga. Expliqué que era el calor, que necesitaba sombra, pero no escuchó. Vino hacia mí, señalando con el dedo en mi pecho. Siempre fue igual, no, todo lo hace mal y todavía quiere explicar. Ana estaba en el cuarto con Miguel, puerta cerrada. Retrocedí un paso, 2. Hijo, cálmate, pero ya estaba fuera de sí. Las manos vinieron rápido, empujaron. Caí. El silencio que siguió fue peor que el golpe. El reloj de la sala marcaba 6:47. El guisado en la estufa silbaba, olvidado. Sentía sabor a sangre en la boca, me mordí la mejilla. Carlos se quedó parado, manos todavía alzadas, como si no creyera lo que hizo. Ana abrió la puerta del cuarto, cara pálida. ¿Y Miguel? Miguel salió de detrás de la cortina. No corrió al papá. No corrió a la mamá. Vino derecho a mí. Se arrodilló en el suelo, abrazó mi cabeza en su regazo, él, tan chiquito, intentando protegerme. Abue, levántate despacio. Yo te ayudo. Su voz temblaba, pero era firme. Miró al papá y dijo, con una claridad que niño no debería tener, papá, la abue no es planta para que la mates regando mal. Carlos bajó las manos. Su cara, nunca la olvidaré. Era como si alguien hubiera apagado la rabia y encendido un reflector en la vergüenza. Ana se tapó la boca con la mano. Yo, entre dolores y lágrimas, solo podía pensar, mi nieto acaba de hacer lo que yo nunca pude, enfrentar el miedo con amor. En ese instante, entendí que la historia ya no era solo mía. Era nuestra. Y apenas empezaba a cambiar. Esa noche, después de que Ana me ayudó a levantarme y puso hielo en la rodilla, me senté al borde de la cama con Miguel a mi lado. Sostenía mi mano como si temiera que desapareciera. El cuarto estaba oscuro, solo la luz del pasillo entraba por la rendija de la puerta. Carlos había salido a tomar aire,
cerrando la puerta con menos fuerza que de costumbre. Ana, tras checar si necesitaba médico, volvió a la oficina y oí el clic de la laptop cerrándose, señal de que desistió de trabajar. El silencio de la casa era nuevo, no el silencio de quien espera la próxima explosión, sino el de quien acaba de oír una verdad dicha en voz alta. Miguel rompió el silencio primero. «¿Abue, papá ya lo había hecho antes?» La pregunta salió baja, casi un susurro, pero me pegó como puñetazo. Me negué la cabeza despacio. «No así, mi amor». Pero, ya gritó. Ya asustó. Asintió, como si registrara un hecho importante. Cuando era más chiquito, lo oía. Pensaba que era sueño. Cerré los ojos. 8 años. 8 años oyendo ecos de lo que yo viví. No debiste ver nada de eso, murmuré. Apretó mi mano. Pero lo vi. Y ahora lo sé. No dormí esa noche. La rodilla latía, pero la mente latía más. Repasé cada detalle del día, buscando donde fallé de nuevo. ¿Insistí de más con el tomate? ¿Mi voz sonó acrítica cuando comenté el precio de la gasolina? La vieja culpa maternal, la que dice que mamá buena previene, mamá buena absorbe, volvió entera. Solo que, por primera vez, una vocecita interna rebatió, y si la culpa no es solo tuya, Rosa, por la mañana, la casa despertó distinta. Carlos no bajó a desayunar. Ana preparó avena para Miguel en silencio, ojos rojos de quien lloró a escondidas. Me arrastré a la cocina, apoyada en una escoba cortada como bastón improvisado. Miguel ya estaba en la mesa, dibujando. Al verme, empujó el papel hacia mí. Era un dibujo simple, con crayones, yo tirada en el suelo, él de rodillas a mi lado, y arriba un corazón gigante, rojo, con alas. Abajo, escribió con letra de niño, «Abue es fuerte como árbol». Ana sonrió por primera vez en horas. No quiso comer hasta enseñártelo. Tomé el dibujo con manos temblorosas. Gracias, mi héroe. Miguel se sonrojó, pero sostuvo la mirada. Los árboles no caen fácil, Abue. Solo necesitan tierra buena. Carlos apareció en la puerta de la cocina como a las 9. Camisa arrugada, barba de un día, ojos hundidos. No dijo buenos días. Se sirvió café, de espaldas a nosotros. Ana me miró, una mirada que decía ahora o nunca. Respiré hondo. Hijo, necesitamos hablar. Se tensó, pero no respondió. Miguel, sin quitar los ojos del dibujo, completó, todos juntos, papá. Como familia. Nos sentamos en la sala, la misma sala donde caí. Carlos en el sofá, Ana en el sillón, yo en la mecedora que crujía, Miguel en el suelo, entre mis piernas. El silencio inicial era pesado, pero Miguel lo rompió de nuevo. Papá, ¿por qué empujaste a la abue? Directo. Sin rodeos. Carlos abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Yo, perdí la cabeza. Ana intervino, voz firme, perder la cabeza no justifica lastimar a quien amas. Yo añadí, casi sin voz, tú sabes de dónde viene esa rabia, Carlos. Tu papá, lo interrumpió, pero no con grito, con un suspiro que parecía cargar 57 años. Lo sé, mamá. Lo sé. Por primera vez, vi lágrimas en sus ojos. No de coraje. De vergüenza. Juré que nunca sería como él. Y mira lo que hice. Miguel se levantó, fue hasta el papá, apoyó la frente en su rodilla. Puedes ser diferente ahora. Las palabras de un niño de 8 años hicieron lo que décadas de súplicas mías no lograron. Carlos abrazó al hijo, y el abrazo se extendió a mí, a Ana. Lloramos todos, un llanto feo, con hipos y mocos, pero necesario. Cuando terminó, Ana sugirió, vamos a terapia familiar. No es debilidad, es valentía. Carlos asintió sin dudar. Los días siguientes, la casa ganó nuevo ritmo. Carlos agendó la primera sesión para la semana siguiente. Mientras,
Miguel creó lo que llamó reunión del árbol. Todas las noches, antes de cenar, nos sentábamos en círculo y cada quien decía una cosa buena del día y una que quería mejorar. Al principio, era raro. Carlos balbuceaba, Ana hablaba rápido de más, yo me perdía en detalles. Miguel pacientemente recordaba, una por una, como ramas. Empecé a caminar sin bastón. La rodilla aún dolía, pero menos. Ana me llevó al ortopedista, descubrí artrosis avanzada, pero con fisio se controlaría. Carlos pagó las sesiones sin quejarse. Por las noches, lo oía en el cuarto, hablando por teléfono con el terapeuta, voz baja, pero firme. Ana empezó a apagar la laptop a las 6 en punto. Miguel dibujaba menos escudos y más árboles, árboles con raíces profundas, ramas entrelazadas. Una tarde, mientras regaba el pie de tomate cherry, que, milagro, empezaba a dar frutos, Carlos se acercó. Mamá, ¿puedo ayudar? Tomó la regadera, midió el agua con cuidado. Aprendí en internet, 2 tazas al día, sombra parcial. Sonreí. Siempre fuiste bueno para aprender, hijo. Bajó la cabeza. La regué mucho, ¿verdad? Respondí sin pensar, la regaste. Pero estás arreglando. Eso es lo que cuenta. En la primera sesión de terapia, el psicólogo pidió que cada quien escribiera una carta al yo de hace 10 años. Carlos escribió para sí mismo a los 10, pidiendo perdón por copiar al papá. Ana escribió para sí misma a los 20, alertando sobre señales rojas. Yo escribí para mí a los 18, diciendo que merecía respeto. Miguel, que no sabía escribir tanto, dibujó un niño tomado de la mano de una señora, ambos sonriendo. La terapeuta guardó los papeles en una carpeta y dijo, vamos a trabajar con esto. Poco a poco, la casa dejó de ser campo minado. Carlos aprendió a respirar hondo antes de hablar. Ana aprendió a pedir ayuda. Yo aprendí a decir, no, sin culpa. Miguel aprendió que proteger no es solo escudo, es también enseñar. Una noche, en la reunión del árbol, dijo, hoy mi cosa buena es que papá río de verdad. Mi cosa para mejorar es dejar de tener miedo a la oscuridad. Carlos respondió de inmediato, yo me quedo contigo hasta que duermas, hijo. Y se quedó. El tomate cherry dio el primer fruto rojo. Lo cosechamos juntos, cortamos en rebanadas finas, comimos con pan y queso. Carlos bromeó, mejor que cualquier restaurante. Ana sacó foto. Yo guardé la imagen en el celular, mi primera selfie familiar sin tensión en los hombros. La transformación no fue mágica. Hubo recaídas. Hubo noches en que Carlos cerraba la puerta del cuarto de golpe. Hubo días en que despertaba con el corazón apretado, recordando el empujón. Pero ahora, cuando la rabia venía, respirábamos. Cuando el miedo golpeaba, hablábamos. Y Miguel, siempre Miguel, recordaba, los árboles crecen despacio, pero crecen. Las semanas siguientes fueron como regar una planta después de años de sequía, la tierra absorbe despacio, pero absorbe. La terapia familiar se volvió nuestro nuevo ritual de los miércoles por la noche. El consultorio quedaba a 20 minutos en coche, en un edificio viejo con elevador que crujía. El psicólogo, Dr. Méndez, era hombre de mediana edad, barba gris y voz calma que parecía hecha para deshacer nudos. En la primera sesión, pidió que cada quien trajera un objeto que representara a la familia. Ana llevó una foto de la boda. Carlos, una llave de tuercas oxidada, herencia de mi papá, que arreglaba todo con coraje. Yo llevé el dibujo del árbol que Miguel hizo. Miguel llevó un puñado de tierra del macetero de tomate. El doctor sonrió, perfecto. Vamos a plantar algo nuevo. Cada encuentro empezaba con una ronda de chequeo. ¿Cómo está el cuerpo? ¿Cómo está la mente? ¿Cómo está el corazón? Al principio, respondíamos con monosílabos. Con el tiempo, las respuestas crecieron. Carlos admitió que sentía el pecho apretado cada vez que pasaba por la sala donde me empujó. Ana confesó que tenía miedo de embarazarse de nuevo, con temor a repetir patrones.
Yo hablé de la culpa que cargaba por quedarme tanto tiempo con Antonio. Miguel, siempre el último, decía cosas como, mi corazón está medio amarillo hoy, pero mañana va a estar verde. El doctor Méndez introdujo la técnica del espejo invertido. Cada quien tenía que repetir lo que el otro decía, pero empezando con, oigo que tú. Fue raro al principio. Carlos, oigo que tienes miedo de mí. Ana, oigo que te sientes sola aunque estés aquí. Yo, oigo que quieres proteger a la abue. Miguel, oigo que están intentando. Poco a poco, el ejercicio se volvió plática de verdad. En casa, creamos nuevos hábitos. Carlos instaló un pizarrón en la cocina. Todos los días, cada quien escribía una semilla, algo que quería plantar en la familia. Ana escribió, escuchar antes de responder, Carlos, respirar hasta 10 antes de hablar, yo, decir lo que siento sin miedo. Miguel dibujó un árbol con 4 ramas, cada una con un nombre. Por las noches, en la reunión del árbol, leíamos en voz alta y marcábamos con una calca colorida cuando la semilla brotaba. El pizarrón se llenó de calcas. Una tarde, Carlos llegó más temprano del trabajo. Traía una planta de limonero. La planté en el patio. Para recordar que la fruta buena lleva tiempo. Miguel corrió a ayudar, ensuciándose las manos de tierra. Ana sacó fotos. Yo me senté en el porche, mirando. El sol pegaba de lado, dorado, y el olor a tierra mojada subía. Pensé en Antonio, odiaba el limón, decía que era muy ácido. Sonreí. Asterisco, qué bueno que no está aquí para ver esto. La fisio para la rodilla se volvió rutina. 2 veces por semana, una chava llamada Lucía venía a casa con pelota, elástico y paciencia. Al principio, lloraba con cada ejercicio. Duele, me quejaba. Lucía respondía, duele porque está vivo. Vamos despacio. Miguel se sentaba en el suelo, contando repeticiones. 1, 2, 3, abue es fuerte. Poco a poco, logré doblar la rodilla sin gemir. En la 10ª sesión, caminé hasta el portón sin apoyo. Carlos aplaudió. Ana grabó. Guardé el video en el celular, junto con la foto del tomate. Ana empezó a apagar la laptop a las 5 de la tarde. Creó el momento abue nieto, media hora solo nuestra, sin pantallas. Miguel elegía la actividad. Un día, hicimos galletas de yuca. Otro, pintamos piedras con goguache. Una tarde, pidió que le contara de mi mamá. Le conté de la abuela María, que cosía ajuares para ganar dinero, que cantaba fado mientras lavaba ropa en el lavadero. Miguel escuchó atento, luego preguntó, ¿ella también tragaba sapo? Respondí honesto, lo tragaba. Pero también plantaba flor donde podía. Asintió, serio. Yo también voy a plantar flor. Carlos empezó a cocinar los sábados. Nada fancy, frijoles con chorizo, arroz suelto, farofa. Pero hacía cuestión de llamarme para sazonar. Mamá, prueba la sal. Usted siempre acertaba. Probaba, corregía con una pizca. Sonreía, sonrisa de verdad, que llegaba a los ojos. Ana ponía música bajita, algo de Elis Regina. Miguel ponía la mesa con servilletas dobladas en triángulo. Cenábamos platicando del día, sin tele. Era simple, pero era nuevo. Una noche, en la reunión del árbol, Carlos dijo su semilla, quiero pedir perdón de verdad. No solo con palabras. Me miró. Mamá, déjeme cuidarla como usted me cuidó. Las lágrimas vinieron sin aviso. Respondí, hijo, cuidar es de 2 lados. Yo también me equivoqué quedándome callada. Ana añadió, y yo me equivoqué escondiéndome en el trabajo. Miguel, siempre el cierre, mi semilla es nunca más dejar caer a nadie. Al mes siguiente, el limonero dio el primer brote. Miguel pegó una calca verde en el pizarrón, brote de limón igual a brote de paz, el doctor Méndez elogió en la siguiente sesión. Están creando un ecosistema. Cada quien riega al otro.
Carlos preguntó si podía traer a un compañero del trabajo que pasaba por lo mismo. El doctor aceptó. El grupo creció. Empecé a escribir. Nada formal, un cuaderno de tapa dura que Ana me dio. Escribía por las noches, después de que Miguel durmiera. Páginas enteras sobre el empujón, sobre Antonio, sobre la inundación que se llevó mi casa pero me trajo aquí. Escribía sobre el dibujo del árbol, sobre el tomate, sobre el limonero. Un día, se lo mostré a Ana. Leyó en silencio, ojos llorosos. Suegra, esto es hermoso. Debería compartirlo. Respondí que era solo para mí. Pero guardé la idea. La artrosis en la rodilla mejoró tanto que subí escaleras sin pasamanos. Lucía, la fisio, trajo un diploma improvisado, diploma de guerrera, Miguel lo pegó en el refri. Carlos sacó foto y la mandó al grupo familiar de WhatsApp. Por primera vez, el grupo tenía más corazones que mensajes de buenos días automáticos. Ana quedó embarazada. Lo descubrió un martes, lo contó en la reunión del árbol. Carlos lloró, llanto de alegría, algo que nunca vi. Miguel brincó al regazo del papá, voy a ser hermano mayor. Abracé a Ana, sentí el olor a champú de manzanilla que usaba desde la boda. Vamos a criar a este niño con tierra buena, dije. Asintió, apretando mi mano. El limonero dio el primer fruto. Pequeño, verde, pero fruto. Lo cosechamos juntos, cortamos a la mitad, exprimimos en jugo. Miguel hizo cara, ácido. Carlos rió, así sabemos que es de verdad. Ana sacó foto. Yo guardé la cáscara en una cajita, recuerdo de que la paciencia da fruto. La transformación no borró el pasado. Todavía había días en que Carlos llegaba tenso del trabajo. Todavía había noches en que despertaba con el corazón acelerado, recordando el empujón. Pero ahora, cuando la rabia venía, respirábamos. Cuando el miedo golpeaba, hablábamos. Y Miguel, siempre Miguel, recordaba, los árboles crecen despacio, pero crecen. Poco a poco, el tiempo empezó a caminar de lado, no más en línea recta. Era como si cada día cargara un pedacito del anterior, pero con olor diferente. Un sábado por la mañana, Carlos me llamó al patio. Había comprado una caja de madera rústica, de esas de feria. Quiero hacer una banca, mamá. Una banca para que usted se siente y vea crecer al limón. Reí, medio apenada, a los 72 años, ya tengo sillas de más. Insistió, no es silla. Es trono. Miguel aplaudió, trono de la reina Rosa. Pasamos todo el día lijando, clavando, pintando de blanco envejecido. Ana trajo limonada fría. Miguel pegó conchitas que guardó de la playa del 2022. Cuando terminó, la pusieron debajo del limón. Carlos escribió con plumón indeleble en la parte de atrás, para la mujer que sostuvo a la familia de pie aunque cayera. Me senté ahí por primera vez al atardecer. El sol pegaba de lado, dorado, y el olor a tierra mojada subía. Por primera vez en años, no sentí peso en los hombros. Sentí raíces. La semana siguiente, Ana pidió licencia de maternidad anticipada. Quería vivir el embarazo sin correr. Empezamos a hacer ajuar juntas, crochet, bordado, pláticas largas en el porche. Me enseñó a usar Pinterest. Yo le enseñé el punto arroz que mi mamá usaba para mantas. Miguel elegía los colores, verde limón para combinar con el limón. Una noche, Carlos llegó con un sobre pardo. Dentro, un papel timbrado de la empresa. Reducción de jornada. Trabajaré medio tiempo a partir del mes que viene. Ana abrió los ojos. ¿Pero y la lana? Sonrió, cansado pero ligero, prefiero tiempo que todo. Aprendí con el mejor maestro. Miró a Miguel, que fingió no oír, concentrado en el dibujo. La terapia continuó. El doctor Méndez sugirió una sesión especial, traigan a alguien que ya se fue. Yo llevé una foto de Antonio, tomada en 1970, sonriendo de traje blanco. Carlos llevó el reloj de bolsillo del papá,
parado a las 4:12. Ana llevó una carta que nunca envió a su propio papá, que abandonó a la familia cuando ella tenía 6. Miguel llevó un papel en blanco. El abuelo Antonio está en el cielo, pero no lo conocí. Entonces voy a dibujar como creo que era bueno. En la sesión, cada quien habló con el ausente. Yo hablé primero. Antonio, te perdoné. No por ti, sino por mí. Porque cargar rabia es cargar contigo dentro, y yo merezco espacio. Carlos lloró tanto que el reloj se le resbaló y cayó en la alfombra. Papá, fui tú mucho tiempo. Hoy elijo ser otro. Ana quemó la carta en el cenicero del consultorio, viendo subir el humo. No me rompiste. Me rehice. Miguel desenrolló el papel. Había dibujado a Antonio con alas de ángel, sosteniendo un limón gigante. Si está en el cielo, ojalá haya aprendido a hacer limonada. Al salir, el cielo estaba rosa. Carlos guardó el reloj en el bolsillo y dijo, hoy vuelve a andar. Le dio cuerda. El tic-tac empezó, firme, como corazón nuevo. En casa, tomé valor. Saqué el cuaderno donde escribía por las noches y se lo mostré a toda la familia. Quiero convertir esto en libro. Pequeño. Solo para nosotros y para quien quiera oír. Ana abrió una sonrisa enorme. Yo hago la portada. Carlos, yo pago la impresión. Miguel, yo hago las ilustraciones. Lo bautizamos en el acto, de la caída al limón, lecciones que una abuela aprendió con su nieto. Escribí todos los días, sentada en mi trono de madera. Cuando la panza de Ana creció, leía en voz alta para el bebé. Miguel corregía mis comas con lápiz rojo. Carlos buscaba imprentas pequeñas. Una tarde, llegó correo, nos gustaría publicar. Tiraje inicial de 2000 ejemplares. El día del lanzamiento, lo hicimos en el patio. 20 sillas de plástico, limonada, pastel de elote. Vecinos, compañeros de Carlos, Lucía del Aficio, Dr. Méndez. Miguel usó corbata de moño verde limón. Yo me puse el vestido azul que no me cabía desde 1990. Cuando me tocó hablar, subí a un banquito, sin bastón. Miré a esa gente, a mi familia, al limón lleno de frutos. Y solo dije, caí. Pero aprendí que caer no es el fin. Es el momento en que la semilla toca la tierra. Aplausos. Llanto. Abrazos. Miguel corrió y colgó en el limón un letrero de madera. Aquí nació una familia nueva. Esa noche, nos sentamos los 4 en la banca, ahora apretada, pero suficiente. Ana con la mano en la panza. Carlos. Con el brazo en mis hombros. Miguel en mi regazo. Miramos las estrellas. Susurró, Abue, arreglamos el tiempo, ¿verdad? Besé su frente. No, mi amor. Plantamos uno nuevo. Y ahí, debajo del limón que vio todo, entendí que algunas historias no terminan. Solo cambian de estación. El bebé nació un jueves de primavera, a las 7:43 de la mañana. La llamaron Aurora, porque el sol entraba por la ventana del cuarto cuando dio el primer grito. Yo estaba ahí, sosteniendo la mano de Ana mientras Carlos cortaba el cordón con manos temblorosas. Miguel espiaba desde la puerta, en pijama, ojos bien abiertos como si viera un milagro. Cuando la enfermera la puso en mis brazos, sentí el peso ligero de un futuro que no cargaba el pasado. Los primeros días, la casa se volvió torbellino de pañales, llantos y biberones. Carlos tomó licencia de paternidad completa. Ana dormía en siestas de 20 minutos. Yo, que nunca imaginé ser bisabuela, aprendí a cambiar pañal con una mano, mientras mecía la cuna con el pie. Miguel se volvió, hermano jefe, medía la temperatura del agua del baño, elegía la ropita, contaba cuentos de buenas noches que inventaba en el momento. Había una vez una semillita llamada Aurora que brotó dentro de la panza de mamá. El limón, ahora de casi 2 metros, ganó una hamaca colgada de una rama fuerte. Por las tardes, me sentaba ahí con Aurora en el regazo, cantando bajito las canciones que mi mamá me cantaba.
Carlos pasaba con la regadera, paraba, besaba la frente de la hija, besaba la mía. Ana fotografiaba todo. Las fotos fueron a un álbum nuevo, tapa de piel verde limón. En la primera página, escribí, capítulo 2, cuando el árbol da sombra. El libro que escribimos juntos vendió los 2000 ejemplares en 3 meses. Una librería pequeña de Sao Paulo pidió más. Luego otra, en Porto Alegre. Luego una escuela en Recife lo quiso para proyecto de lectura. Empezamos a recibir cartas. Una señora de Belo Horizonte escribió, leí su libro llorando en el camión. Por primera vez, entendí que mi hija no tiene la culpa de lo que el papá le hizo. Otra, de Portugal, tengo 75 años. Ayer le conté a mi nieto que el abuelo le pegaba. Me abrazó y dijo, abuela, ahora plantamos limón. Contestábamos todas. Miguel pegaba estampillas. Carlos tecleaba. Ana dibujaba tarjetitas con limoncitos sonrientes. Yo escribía a mano, letra temblorosa pero firme, nunca es tarde para tierra buena. Una tarde, el doctor Méndez llamó. Rosa, hay invitación. Una ONG quiere que hables en un evento sobre violencia doméstica y resiliencia familiar. En Brasilia. Todo pagado. Reí, nerviosa. Nunca salí del estado. Respondió, entonces es hora. Viajamos los 4, yo, Carlos, Ana, Miguel. Aurora se quedó con la vecina Lucía, que ya era familia. En el auditorio, 200 sillas ocupadas. Mujeres de todas edades. Algunos hombres. Niños. Cuando subí al escenario, el micrófono tembló en mi mano. Pero vi a Miguel en la primera fila, sosteniendo un cartel, mi abue es el árbol más fuerte del mundo. Hablé 40 minutos. Conté del empujón. Del silencio. Del limón. De la hamaca. Del libro. De las cartas. Cuando terminé, el auditorio quedó en silencio 3 segundos. Luego, aplausos. Una chava de unos 30 vino llorando, Doña Rosa, mi hijo vio al papá pegarme ayer. ¿Qué hago? Respondí sin pensar, primero, abraza a tu hijo. Luego, planta una semilla. Cualquiera. Y riega todos los días. De regreso, el avión se sacudió con turbulencia. Miguel tomó mi mano. Abue, ¿los árboles vuelan? Sonreí. Sí vuelan. Cuando tienen raíces en el corazón. En casa, la rutina ganó color nuevo. Carlos abrió un grupo de apoyo para papás, cada martes por la noche, en el garaje. Hombres de traje, de overol, de chanclas. Todos con la misma vergüenza en la mirada. Siempre empezaba igual, yo empujé a mi mamá. Hoy planto limón. ¿Quién quiere plantar conmigo? Ana creó un Instagram para el libro. Subía fotos del limón, fragmentos del texto, dibujos de Miguel. En 6 meses, 50.000 seguidores. Marcas ofrecieron patrocinio. Rechazó todas. No es producto. Es semilla. Yo seguí escribiendo. El segundo libro salió en Navidad, Semillas que brotan después de la lluvia. Esta vez, con capítulos escritos por Carlos, Ana, Miguel. Mi capítulo se llamó, El día que mi nieto me enseñó a volar. En el primer cumpleaños de Aurora, hicimos fiesta en el patio. Pastel de limón, globos verdes, música en vivo, un vecino que tocaba guitarra. Invitamos a todos, Dr. Méndez, Lucía, las mujeres del grupo de apoyo, las cartas que se volvieron amigas. Al atardecer, Carlos subió a un banquito y pidió silencio. Quiero brindar. Por la mujer que cayó y nos enseñó a todos a levantarnos. Alzó el vaso de limonada. Todos alzaron. Miguel corrió hasta mí, me dio una corona de flores de papel. Reina Rosa, ahora para siempre. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en el trono de madera con Aurora dormida en mi regazo. El limón se mecía suave con la brisa.
Carlos y Ana bailaban descalzos en el pasto. Miguel acostado a mi lado, mirando las estrellas. Susurró: «Abue, ¿te acuerdas cuando te protegí con el abrazo?». Recordé. «Tú me salvaste, mi amor». Sonrió, soñoliento. «No, Abue. Tú me enseñaste que salvar es plantar». Y plantamos un bosque entero. Cerré los ojos. Sentí el olor a tierra, a limón, a futuro. 72 años. Una vida entera de silencios. Y ahora, una voz que retumba en librerías, auditorios, corazones. La caída fue el principio. El abrazo fue la semilla. El limón fue la prueba. Y la familia entera, el bosque. Los años empezaron a correr como agua de arroyo después de la lluvia, rápidos, pero sin arrastrar nada. Aurora aprendió a caminar tropezando con las raíces del limón. Miguel, a los 10 años, ya ayudaba a Carlos en el grupo de apoyo, sirviendo café y escuchando historias que yo misma apenas podía oír sin temblar. El segundo libro vendió 10.000 ejemplares. Una editorial mayor ofreció contrato para un tercero. Rechacé. Quiero que quede chiquito. Chiquito cabe en el bolsillo de quien lo necesita. En 2026, recibí una carta oficial. Papel membretado de la alcaldía. Invitación para ser madrina de una huerta comunitaria en el barrio. El terreno era el mismo donde, años antes, los niños jugaban fútbol y los perros hacían del baño. Ahora, limpio, cercado, con letreros de madera, huerta de la Abue Rosa donde la caída se vuelve semilla. Miguel pintó las letras. Aurora, con 2 años, ensució las manos de pintura verde y dejó huellas en el cemento. Inauguramos un sábado de sol. 100 personas. Periódico local. Foto mía en primera plana, sosteniendo una azada que apenas podía alzar. Leyenda, asterisco, a los 74, enseña que nunca es tarde para plantar. Asterisco, la huerta se volvió punto de reunión. Cada miércoles, iba yo en el camión de las 2. Llevaba matas de albahaca, romero, tomate cherry. Enseñaba a abuelas, mamás, niños. Riega despacito. Habla con la planta. Escucha. Una niña de 9 años, María Clara, se pegaba a mí. Abue Rosa, mi papá grita. ¿Puedo traerlo? Lo trajo. Papá de barba rala, ojos bajos. Primer día, solo miró. Segundo, tomó la azada. Tercero, lloró mientras plantaba lechuga. Hoy es el encargado del compost. Dice que convertir basura en abono es terapia barata. Carlos expandió el grupo de apoyo. Se reunía 2 veces por semana. Creó un fondo con la venta de los libros. Semilla de Paz, pagaba terapia para quien no podía. Ana se volvió coordinadora. Dejó el home office. Prefiero tierra en las manos que pantalla en la cara. Miguel diseñó el logo, un puño cerrado abriéndose en árbol. Se volvió calca. La pusieron en carros, mochilas, puertas de casas. Aurora aprendió a decir abue antes que papá. Primera frase completa: abue, limón dulce. Reía. Aún no, mi flor. Pero va a estarlo. Ella creía. En 2027, el doctor Méndez se jubiló. Última sesión fue en la huerta. Trajo pastel, refresco, guitarra. Cantamos cumpleaños. Me regaló envuelto en papel craft. Dentro, el reloj de bolsillo de Antonio ahora con dedicatoria grabada en el reverso: el tiempo cura cuando uno lo deja. Lo colgué en el limón. Tic-tac suave, mezclado con el viento. El tercer libro salió igual. No con editorial grande. Impreso en la imprenta del señor C, que cobró la mitad y aún dio tapa dura. Título: Cartas que nunca envié. Cada capítulo, una carta. Para Antonio. Para el yo de 18. Para Carlos a los 7. Para Miguel a los 8. Para Aurora antes de nacer. Última carta,
para quien lea esto, planta algo hoy. Cualquiera. Hasta un frijol en un vaso con algodón. Riega. Habla. Espera. Vas a ver. Lanzamiento fue en la huerta. 100 sillas de nuevo. 200 personas de pie. María Clara leyó el prólogo con voz temblorosa. Carlos lloró. Ana sacó foto. Miguel colgó una hamaca nueva en el limón más grande, para caber todos. Aurora durmió en mi regazo durante la lectura. Despertó al final y gritó, más, pensando que era cuento de cuna. Una cadena de tele local quiso hacer reportaje. Rechacé entrevista en vivo. No soy celebridad. Soy abuela. Acepté grabar video corto en la huerta. Hablé mirando a la cámara como si fuera persona. Si caíste, levántate despacio. Si te empujaron, perdona pero no vuelvas al mismo suelo. Si viste caer a alguien, abraza. Si hay niños cerca, recuerda, están aprendiendo con tus ojos. Planta. Es simple. Es revolucionario. El video se hizo viral. 1 millón de vistas en una semana. Comentarios del mundo entero. Una mujer de Argentina escribió, planté albahaca en el balcón. Mi hijo vio. Hoy regó conmigo. Le respondí, buena tierra, amiga. A los 75, empecé a sentir el cuerpo pedir calma. Rodilla derecha reclamaba en las escaleras. Manos temblaban al escribir a mano. Ana sugirió dictar. Compré un grabador chiquito. Hablo. Ella transcribe. Miguel ilustra. Carlos imprime. Cuarto libro en camino, recetas de tierra y corazón, mitad huerta, mitad historias. Primer capítulo, frijoles con chorizo de la reconciliación. Una tarde, recibí visita inesperada. Un chavo de unos 20 y tantos, mochila rota, acento del interior. Doña Rosa. Leí su libro en la cárcel. Salí ayer. Quiero aprender a plantar. Lloré. Lo llevé a la huerta. Le di una asada. Le mostré el cuadro de lechuga. Primera lección, cava hondo, pero con cuidado. La raíz necesita espacio, pero no quiere lastimarse. Cavó. Ensució las manos. Ensució el alma. Hoy viene cada miércoles. Nombre, Lucas. Dice que la huerta es su nueva condena de vida. Aurora, a los 3 años, ya sabe el nombre de todas las hierbas. Arranca hoja de albahaca, huele, grita, huele a abue. Miguel, a los 11, ganó beca en Escuela de Artes. Dibuja murales para la huerta. Último, un árbol gigante con caras dentro de las ramas todos nosotros, y algunos más que aún llegarán. Carlos fue promovido a supervisor en la empresa, pero rechazó. Prefiero media jornada y tiempo con los niños. Ana abrió curso en línea, huerta en departamento resiliencia en macetas, 1000 alumnos inscritos. Yo sigo en el trono de madera. Ahora con cojín bordado por Ana. Cada atardecer, me siento ahí. Aurora en el regazo. Miguel al lado, leyendo en voz alta pedazos del libro nuevo. Carlos riega el limón. Ana saca foto. El reloj de Antonio se balancea en la rama, marcando horas que ya no importan. Una noche, Miguel preguntó, Abue, ¿qué pasa cuando nos morimos? Pensé. Miré el limón. Nos volvemos abono, mi amor. Nuestras historias se vuelven tierra. Brotan otras semillas. Asintió, serio. Entonces dejemos tierra buena. A la mañana siguiente, desperté con ruido en el patio. Miguel y Aurora, en pijama, cavando un hoyo al pie del limón. Abue, vamos a enterrar un tesoro. Dentro de una caja de zapatos, una foto nuestra 4. Un limón seco. El primer dibujo del árbol. Una carta escrita por Miguel, para quien encuentre, planta amor. Firmado, Familia Limón. Enterramos. Regamos.
Abrazamos. En ese instante, entendí. La caída fue hace 7 años. El empujón, un chasquido. El abrazo de Miguel, la primera raíz. Y todo lo que vino después: huerta, libros, vidas, semillas, fue el bosque que nació de un suelo agrietado. 75 años. Una vida. Una lección. Plante. Es simple. Es todo. El invierno de 2028 llegó temprano, con viento que cortaba y hacía temblar al limón. A los 76 años, sentí el frío en los huesos como nunca. La rodilla derecha se hinchaba después de las tardes en la huerta. Lucía, la fisio, volvió con bolsa de hielo y palabras dulces. Rosa, el cuerpo avisa cuando es hora de bajar el ritmo. Bajé el ritmo. Pasé a ir a la huerta solo en mañanas de sol. María Clara, ahora de 11 años, se hizo cargo de regar los miércoles. Lucas, el ex-reo, se volvió mi brazo derecho, cargaba cajas de matas, enseñaba a los nuevos. Abue Rosa, descanse. Nosotros agarramos la asada. La casa ganó olor a té de hierba buena. Ana plantó un cuadro solo de medicinales en el porche. Aurora, a los 4 años, recogía hojas y hacía pociones en vasitos de plástico. Para que no duela a Abue. Tomaba todo, aunque supiera a tierra. Miguel, a los 12, empezó a andar con una chava de la escuela de artes. Se llama Livia. Primera vez que lo vi sonrojarse fue cuando vino a cenar. Serví frijoles con chorizo. Elogió el sazón. Carlos me guiñó. Aprobada, el 4.º libro salió en septiembre. Recetas de tierra y corazón, vendió 5.000 en preventa. Mitad de las ganancias fue a la huerta. Compramos un invernadero chiquito, bancas nuevas, placas con nombres de plantas en braille. Inauguramos con rueda de plática. Lucas habló primero. Entré aquí con coraje. Salí con tierra en las uñas y paz en el pecho. Aplausos. María Clara leyó un poema que escribió. Asterisco, la caída es solo el suelo besando la semilla. Asterisco, lo guardé en el bolsillo. Lo leo cada noche. Una tarde, recibí llamada de Radio Nacional. La queremos en el programa del domingo, en vivo. Pensé en rechazar. Ana dijo, suegra, su voz ya cruzó el país en papel. Ahora déjela cruzar por el aire. Acepté. Grabé desde casa, sentada en el trono de madera, micrófono en la mesa del comedor. Hablé 20 minutos. Conté del empujón. Del abrazo. Del limón. De la huerta. De Lucas. De María Clara. Terminé con, si me escuchas y te sientes solo, agarra un vaso, algodón, un frijol. Planta. Riega. Háblale. No le hablas a la planta. Le hablas a ti. El teléfono de la radio se colgó de tantas llamadas. Al día siguiente, farmacias se quedaron sin algodón. Farmacias. Reí hasta que me dolió la panza. El cuerpo, sin embargo, pedía licencia. Una mañana, desperté con el brazo izquierdo dormido. Carlos me llevó al hospital. Exámenes. Presión alta. Principio de infarto. Estuve 3 días internada. Miguel durmió en el sillón de la sala de espera. Aurora llevó un dibujo, yo con alas de limón. Al alta, el médico fue claro, reposo. Menos huerta. Más té. Obedecí. Por primera vez. La huerta siguió sin mí. Lucas mandaba fotos diario. María Clara grababa audios. Abue, la albahaca está enorme. Yo respondía con voz ronca, háblale por mí. Ella hablaba. Yo escuchaba. Lloraba bajito. Carlos convirtió el cuarto de visitas en mi nuevo reino. Cama con barandales, sillón reclinable, mesita con vista al limón. Ana colgó cortinas ligeras. Miguel trajo el grabador. Abue, el 5.º libro.
lo hacemos juntas. Empezamos. Dictaba despacio. Él tecleaba. Aurora se sentaba en el regazo, ayudando, con dibujos de limones con carita. Título: El invierno del árbol. Primer capítulo: Cuando el cuerpo pide sombra, escribí del miedo. Del hospital. Del olor a alcohol que me recordaba al de Antonio cuando llegaba borracho. Del abrazo de Miguel en el pasillo, demasiado fuerte para un niño de 12. De Aurora cantando las mañanitas, pensando que era fiesta. De Carlos llorando en el baño, creyendo que no lo oía. Escribí todo. Sin filtro. Con amor. El libro salió en marzo de 2029. Tiraje pequeño. Portada con foto mía en el sillón, mirando el limón por la ventana. Lanzamiento fue en casa. 10 sillas. Pastel de limón. Lucía leyó el prólogo. Lucas lloró. María Clara cantó una canción que compuso. Al final, Carlos alzó el vaso, por la mujer que nos enseñó que invierno también es estación. Esa noche, me senté en el sillón con todos alrededor. Pedí silencio. Conté una última historia. No del empujón. No del abrazo. Del día que planté la primera albahaca en el balcón, sola, viuda, con manos temblorosas. Ese día, no lo sabía. Pero ya empezaba el bosque. Miguel preguntó: «Abue, ¿tienes miedo de irte?» Respondí sin dudar: ¿miedo? No. Curiosidad. Quiero ver desde arriba cómo queda el bosque entero. El 1 de enero de 2031, desperté con el limón meciendo fuerte. Viento de verano. Aurora entró corriendo: «Abue, la mata nueva dio flor». Me levanté con ayuda. Fui a la ventana. Flores blancas chiquitas. Olor dulce. Cerré los ojos. Sentí paz. Esa tarde, me acosté para la siesta. No desperté. Dicen que Carlos me encontró con sonrisa congelada, mano abierta como si sostuviera algo invisible. Dicen que Miguel lloró primero, luego corrió al limón y abrazó el tronco. Dicen que Aurora tomó una flor de la mata nueva y la puso en mi pecho. Dicen que la huerta entera paró. Que Lucas cavó el hoyo al pie del limón viejo. Que María Clara leyó el último capítulo del libro. Que el alcalde decretó luto. Que el video de la charla rodó en todas las escuelas. Yo no vi. Pero sentí. Porque el día del entierro, lluvia fina. Tierra mojada. Olor a limón. Y un bosque entero regando. 77 años. Una caída. Un abrazo. Un bosque. Planté. Regué. Fui. Y el mundo, poco a poco, siguió. Carlos enterró la caja de zapatos al pie del limón viejo, junto conmigo. Dentro, la redoma con el último limón, el reloj de Antonio ahora parado para siempre, el primer dibujo de Miguel, un mechón de mi cabello gris. Aurora, con 6 años, tiró un puñado de tierra y dijo: «Buenas noches, abue. Mañana riego yo». La huerta ganó letrero nuevo, jardín rosa donde toda caída se vuelve flor. Lucas plantó una mata de limón por cada carta que recibí. 1200 matas. Un bosque entero. Miguel, a los 14, publicó su primer libro ilustrado, El árbol que abraza. Portada: yo, con bastón, abrazando el limón. Dedicación: asterisco, para la abue que me enseñó a volar quedándose. Asterisco: Ana convirtió la cooperativa en fundación. Cada año, el día de mi partida, reparte semillas gratis en plazas. Aurora, ahora con 10, lidera a los niños, planta donde duela. El dolor se vuelve tierra buena. Carlos sigue haciendo bancas. Cada una lleva letrero: siéntate. Recuerda a Rosa. Planta. El limón viejo murió el invierno siguiente. En su lugar, brotaron 3 troncos nuevos. La familia entera se sentó en el trono de madera, ahora más grande, y río,
Abue no cabe en un solo tallo. Mi voz sigue retumbando. En los libros. En las huertas. En los vasitos de frijol en las ventanas de las escuelas. En las noches en que alguien cae y recuerda, abrazo. Semilla. Limón, ya no estoy en el sillón. Pero estoy en la tierra. En el olor a limón. En el viento que mece las hojas. En el abrazo que Miguel le da a Aurora cuando llora. En la banca donde Carlos enseña a un papá a respirar hondo. En la risa de Ana al cosechar albahaca. 77 años. Una vida. Un bosque. Si llegaste hasta aquí, toma una semilla. Cualquiera. Planta. Háblame. Escucho. Y cuando brote el primer tallito, sonríe. Soy yo, regando de vuelta.